Pues cedo la palabra a Celia de Anca, directora del Centro de Diversidad, que va a comenzar con la presentación de estos datos. Pues sí, hola, buenos días a todos. Ha llegado el momento de realmente ver y conocer los datos de este informe. Antes que nada, agradeceros a todos por estar aquí. Sé que hay más de cerca de 250 empresas conectadas. Aquí tenemos una pequeña muestra en esta sala. Como siempre, si podéis poner la cámara y cerrar el micro, es el momento ideal para veros a todos y ver que esta pequeña representación de lo que ha sido un esfuerzo de casi 300 empresas que habéis aceptado un reto de hacer el primer estudio que se ha hecho, creo que en el mundo, de realmente ver no solamente que la diversidad lleva la innovación, eso ya lo sabíamos desde hace tiempo, sino cómo podemos pasar de gestionar la diversidad y de gestionar la innovación para realmente tener resultados. Y esto yo creo que ha sido el primero, que no será el último, ha tenido mucha acogida también internacionalmente y seguramente a partir del año que viene empezaremos también a comparar no solamente los datos de España por empresas, sino también de manera internacional. Salvador hablaba de herramienta y realmente no estamos haciendo un ranking, no venimos aquí a dar premios a la mejor empresa, sino a ofrecer una herramienta de algo que todos necesitamos. Cómo mejor gestionar la diversidad para mejor gestionar la innovación. Y esa herramienta la vamos a presentar, quizá por sectores, por tamaño de empresa, siempre con la idea de qué hemos hecho hasta ahora, qué ha funcionado y quizá qué tenemos que hacer para que siga funcionando y que funcione mejor. Como ya creo que deberéis saber ahora, en este momento, la diversidad es la capacidad para poder organizar de una manera conjunta tanto la innovación como la diversidad. Y de esta manera se va a mejorar la competitividad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la diversidad lleva a mejorar los resultados, la innovación lleva a mejorar los resultados. Pero si las gestionamos conjuntamente, ¿qué vamos a lograr? Empresas más competitivas. Y en un mundo tan complejo como el que tenemos por delante, creo que todas las herramientas van a ayudarnos a poder navegar en esa diversidad que tenemos y en esa complejidad que nos estamos enfrentando. Y yo creo que os damos una buena brújula para poder ir navegando en esa complejidad. ¿Qué es lo que damos? Damos notas, pero damos unas notas generales. Digamos, la empresa no comprometida, pues lo está pensando, pero todavía no ha llegado. En algunos aspectos que a lo mejor está ya comprometida, ¿qué significa? Estos aspectos sí los está tratando. Algunas, o en algunos aspectos, la misma empresa puede que llegue a ser una experta, que realmente sabe no solamente poner atención a la diversidad y la innovación, pero medir los resultados. Porque, como decía antes Miguel Ángel, si no medimos los resultados, difícilmente podemos mejorar. Y hay empresas en algún sector o incluso en varios sectores que son referentes, es decir, que nos están mostrando el camino para que las demás sigamos. Por eso yo creo que habéis sido tantos de vosotros que os habéis metido, porque no se trata de ser y de mirar quién es el mejor, sino cómo todos mejoramos para poder lograr una mejora de la empresa en un momento muy complicado. ¿Cuáles son los resultados globales del índice de la diversidad? Para que veáis un poco sus tres componentes, vemos primero en la diversidad, evidentemente hay muchas más categorías en la diversidad, es más compleja. Como decía antes María Eugenia Girón, un modelo que ya desarrollamos hace años en el Centro de Diversidad nos ayuda a clasificar la diversidad en sus tres dimensiones más importantes, que puede ser la demográfica, todo lo que traemos al mundo y que no podemos muchas veces ni siquiera cambiar, que puede ser nuestro género, que puede ser nuestra cultura, podemos o no podemos modificar. Pero luego tenemos unas experiencias de vida que nos llevan a trabajar en una serie de sectores, tener una formación diferencial y finalmente tenemos una manera de pensar única. Y es esa manera de pensar única la que podemos realmente contribuir en un grupo de trabajo para que la empresa funcione mejor. Como hay tantos componentes en la diversidad, evidentemente hacerlos todos bien es mucho más complicado. Y así se ve que sí, buena noticia, es que todos se han comprometido a hacerlo. Y algunas, sobre todo la gran empresa, ya pueden ser expertas en la gestión de la demografía. Pero repito, son muchísimos. Hay empresas a lo mejor más pequeñas que son excelentes en una particular gestión de la diversidad cognitiva, pero quizá necesitan mejorar en otros ámbitos. En la innovación vemos que la empresa española está muy avanzada, experta y en algunos casos incluso
llegar referente como en la gran empresa. Y una cosa que nos ha sorprendido positivamente es que todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, están comprometidas en la innodiversidad. Han entendido que hay una relación entre diversidad e innovación y que esa relación hay que gestionarla. Y eso nos ha dado, creemos, muy buenas noticias. Empecemos por la diversidad. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando en la gestión de la diversidad? Pues, en primer lugar, vayamos a la diversidad demográfica. Como decía María Eugenia, tenemos fundamentalmente los grandes apartados, el género, sobre todo el talento femenino, y ahí vemos que casi el 87% de las empresas que han participado en la muestra prestan atención a este tipo de diversidad. Un 72% de las empresas prestan atención al talento de personas con discapacidad. Hay un 66% de empresas que están haciendo algún tipo de medidas para gestionar mejor a su talento senior. Y finalmente hay un 58% que sí les interesa el talento de las personas del colectivo LGTBI y que están también empezando a hacer políticas para gestionarlo mejor. En la diversidad experiencial, pues nos encontramos que tanto empresa como sector despiertan bastante interés y las empresas sí que le ponen atención. ¿De dónde viene mi empleado? ¿En qué sector estaba? ¿Cuántos años lleva en esta empresa? En la formación vemos que un poquito menos, 61%. Y quizá la diversidad cultural todavía la tenemos que entender mejor, porque es importante que nuestros empleados hayan podido trabajar en diferentes culturas, hayan podido aprender diferentes idiomas y eso nos ayuda mucho, pero todavía quizá nos falta aprender a cómo gestionarlo mejor. Y finalmente, la diversidad cognitiva nos parece muy importante tanto en liderazgo como en personalidad, que como veis, aunque menos que en las otras dimensiones de la diversidad demográfica, tienen atención, pero algo que sí que nos sorprende, y ahí ya no tan positivamente, es que solamente el pensamiento crítico, que nos parece clave para entender la innovación y para poder iniciar la innovación, solamente un 27% de empresas están haciendo algo con ello. Y quizá ahí es una de las áreas de mejoras que mucho nos gustaría. Para ir rápidamente dato por dato, vemos que, por ejemplo, en la diversidad demográfica, como os decía, la mujer, 87%, seguida quizá discapacidad, senior o LGTBI. Si vemos por empresas, hay algunas, por ejemplo, los bienes de consumo, empresas de tecnología, salud y servicios profesionales que destacan en casi todas las dimensiones. En la mujer, pero también LGTBI quizás sea la de los bienes de consumo y muy por detrás otras empresas como, por ejemplo, industria, bienes de consumo o energía y agua. En discapacidad, la empresa tecnológica lo está haciendo muy bien, está gestionándolo con bastantes medidas y con bastantes elementos. Y para la diversidad senior, quizás sea la empresa financiera la que mejor lo está haciendo. ¿Qué medimos? Y por fin, eso también creo que es una buena noticia de este informe. Por fin las empresas están midiendo los resultados de sus medidas de diversidad. Durante muchos años se hacía porque había que hacer políticas de diversidad. Pero ahora no solo las hacemos, ahora las medimos. Y por ejemplo, un 62%, y sobre todo la gran empresa, ya miden si los resultados de esas políticas están siendo positivos o no. Un poquito menos, pero un 47% de la empresa, y sobre todo ahí destaca la empresa mediana, está midiendo si le funcionan o no le funcionan las medidas que están implantando para el talento de personas con discapacidad. Y solamente un 28% miden si tienen resultados o no las políticas que están gestionando para el colectivo LGTBI. Lo mismo que para el colectivo de la empresa senior. ¿Cuáles son las políticas estrellas? Pues no es de extrañar, la mayoría son políticas de reclutamiento y promoción. Porque cuando hablamos de diversidad demográfica queremos incluir a la persona, queremos incluir el talento en la organización, quitarle las barreras que pueda tener para que sea ella misma dentro de la organización. Y ahí las políticas es reclutar para el mejor talento y que ese talento pueda moverse y ser promocionado dentro de la empresa. Destacan, por ejemplo, en el caso de la diversidad senior, muchas políticas de muchas empresas para formación en tecnologías, para que ese gap, que cada vez es más evidente, tecnológico entre las personas de más de 55 años, se vaya reduciendo con las personas más jóvenes de la empresa. Y finalmente, en el colectivo LGTBI, cada vez más las empresas lo que están haciendo son protocolos para que sea seguro poder denunciar un caso de discriminación. Y eso es fundamental para muchos elementos de ese colectivo.
Entonces, en ese sentido, creo que son resultados interesantes en cuanto a la diversidad demográfica. Las experiencias, es interesante porque igual que la diversidad demográfica, incluyes el talento individual dentro de tu empresa. En la experiencial lo que queremos es crear equipos que tengan diversidad de experiencias, que tengan diversidad de experiencia en el sector, en la empresa, en formación o en la cultura. Y como veis, quizá la cultura es el reto que todavía nos falta por saberlo integrar. Por empresas, pues quizá una muy similar con la anterior, tenemos las empresas tecnológicas, las empresas de servicios profesionales, financieros o servicios de consumo que destacan. Y quizá un poquito menos, sobre todo lo que es en el colectivo de experiencia en la empresa, serían las empresas de energía o industria. En formación sí que hay bastantes que prestan atención a este tipo de diversidad a la hora de gestionar equipos y destacamos tanto las empresas de servicios profesionales o las financieras en toda la cuestión de gestionar la cultura. Y por último, la última dimensión que nos parece importante de la diversidad sería la diversidad cognitiva. Aquí creo que es el gran reto que necesitamos todavía emprender como empresas, que es cómo gestionamos ese pensamiento único que todos tenemos. Se ha hecho algo en liderazgo, las diferentes maneras de liderar, las diferentes personalidades, cómo incluirlas en los equipos, sobre todo en la alta gestión o en ventas, pero quizá en el pensamiento crítico, a la hora de hacer equipos que puedan innovar, creo que ahí todavía nos falta bastante por hacer. Aquí, sorprendentemente, son las empresas de energía y agua quienes mejor han gestionado la diversidad cognitiva. Es cierto también que la muestra había pocas. Luego, al final, veremos la muestra para que veáis un poco quiénes estáis representados en este informe. Y ahí es verdad que eran pocas, pero las pocas que han hecho, pues lo han hecho muy bien. Las demás, pues también están, digamos, comprometidas, que es importante que se hayan comprometido, aunque todavía haya que incluir más políticas, haya que medir, todavía tenemos cosas por hacer. La diversidad, simplemente como resumen, creo que como esperábamos, la diversidad de género sigue siendo la estrella, pero ahora ya en diversidad demográfica tenemos tanto la diversidad senior o discapacitados que cada vez no solamente se hacen políticas, sino que se miden. Y todavía tenemos que trabajar un poco más en la diversidad LGTBI. En la diversidad experiencial, creo que las empresas cada vez lo toman en cuenta a la hora de hacer equipos y el gran reto es la diversidad cognitiva, que creo que para hacer equipos ágiles y para hacer equipos que puedan innovar y crear es fundamental. Y para hablar de innovación, mi compañero Salvador nos va a contar un poco los resultados, además de los resultados finales y sobre todo una idea general de la muestra de las empresas que estáis aquí representadas.